¿Cómo te estás relacionando tú actualmente con tu pasado? Vamos a ver en este vídeo que aquí vamos a tener como dos maneras de nosotros relacionarnos con nuestro pasado. Y una de ellas sería ser víctimas de él y por otra parte ser responsables de él. Una y la otra te llevan a una vida totalmente diferente. Dicho esto, dentro vídeo. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia del pasado. Muchas veces como que obviamos esa parte nuestra. Hoy en día pues seguimos con nuestra vida normal y listo. Y por otra parte podemos, pues lo que he dicho antes, ¿no? Quedarnos enroscados en aquello que nos pasó. Pero fijaos, al final nosotros hoy en día somos como somos por nuestro pasado. Digamos que en ese pasado se formaron pues nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras heridas. Nosotros nos adentramos en las relaciones en base a las heridas que nosotros tenemos. Digamos que hacemos match con heridas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor el cómo nos relacionamos a través de nuestras heridas. Si yo de pequeño he desarrollado la herida de abandono, pues porque bueno, yo sentía de pequeña que mis padres cuando yo los necesitaba no estaban, ya sea pues porque estaban trabajando, porque no podían atenderme, por lo que sea, ¿vale? Pero yo interpreté que mis padres no estaban, por lo tanto ese niño pequeño se sintió abandonado y a día de hoy parece que no, pero eso sigue ahí. Entonces yo me voy a relacionar con las personas en torno a esa herida. Y eso, bajado a tierra, ¿qué significa? Yo siempre voy a estar en esas relaciones desde la ansiedad, desde el yo necesito. Necesito tu validación, necesito tu aprobación, que me escuches, que estés ahí, ¿no? Todo el rato, porque yo siento que yo no soy suficiente. ¿Por qué? Porque a mí en un pasado yo he interpretado que a mí me han abandonado y como me han abandonado, yo no soy capaz, yo no soy suficiente. Voy a exigirle al otro todo aquello que yo necesité de pequeña y a mí no me lo supieron dar. Entonces esa niña pequeña que está herida, ese niño pequeño, va a ir creciendo, pero esa herida está ahí. Por lo tanto, mis relaciones yo le voy a demandar exactamente lo que yo le demandé a mis padres. Porque no podemos negar que el niño nuestro forma parte de nosotros y siempre está ahí con nosotros y necesita ser sanado porque es un niño que ha sufrido, ha interpretado las cosas de manera errónea y nosotros como adultos debemos de hacernos cargo de sanar a ese niño porque es como he dicho antes, ¿no? Nosotros vamos creciendo, sí, aparentemente somos adultos, pero las conductas, los comportamientos no los hemos cambiado. Entonces, ¿de dónde lo hemos aprendido? De una mala interpretación desde la cuna, por así decirlo, ¿no? Entonces yo me relaciono en base a lo que yo he creído que es verdad. Por lo tanto, como hemos dicho antes, esas heridas siempre están ahí y yo voy a demandar, yo voy a exigir del mundo externo todo aquello que yo creo que me faltó en algún momento. Ese cariño, ese arropo, ese cuidado, esa protección, todo eso, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que poner el foco, es ahí donde hay que poner el trabajo en ver cuáles son aquellas cosas que yo le estoy demandando al otro cada vez que yo me empiezo a relacionarme, ya sea pues con amigos, con la pareja, da igual, al final yo estoy hablando en relaciones en general. ¿Por qué yo le tengo que exigir algo al otro? Porque yo necesito su aprobación, su validación, porque al final, si os fijáis, siempre estamos, o sea, si estamos desde ese punto, no nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos siempre desde esa carencia de yo no soy suficiente y lo necesito de ti. Si no lo tengo, yo me pongo mal. Siempre estamos pendientes de. Y eso al final es un ciclo de sufrimiento, agota por completo
Y no nos damos cuenta que al final la responsabilidad recae en nosotros, no en la otra persona. La otra persona simplemente está haciendo de espejo. Si tú a ti mismo no te valoras, si tú a ti mismo no te validas, la otra persona tampoco lo va a hacer, porque todo eso corresponde de ti, porque ese niño interno, la capacidad para sanarle, la tienes tú de adulta, que como eres adulta, ahora eres consciente de que ese niño no interpretó bien aquella situación, de que le rechazaron, de que le abandonaron. Entonces vamos al pasado para verlo, para ver cómo se siente, para ver qué es lo que le pasó y desde ahí poder reinterpretar y así como adulto poder volver a elegirte a ti, porque ya digamos que tienes todas las capacidades hoy en día para tú actuar como tú quieres, para tú darte a ti aquello que tú sientes que mereces, aquello que tú sientes que eres. ¿Qué hacemos, ¿no?, con todo esto? Cuando nosotros vamos al pasado y vemos pues aquellas situaciones que de verdad nos han herido, y ya no solo con los padres, sino con los padres, nuestros hermanos, nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares, abuelos, con todo nuestro entorno, cómo hemos percibido que nos han tratado, cómo hemos percibido que nosotros hemos actuado, qué es lo que demandábamos a ellos y no lo obtuvimos por su parte. Al final, tened en cuenta que esto no es para generar culpa, siempre lo digo, porque siempre que vamos indagando en el pasado es como, es que mi madre, es que mi padre no estuvo ahí, siempre estaba trabajando, no me hacía caso, tal, vale, es normal, pero ¿qué ganas con quedarte ahí, no? Al final también hay que volver incluso más para atrás y visualizar a tus padres de pequeñitos. Ellos realmente tuvieron esa inteligencia emocional, ese saber, el cuidar, ese saber, el escuchar, ese saber, la comprensión, todo eso, ¿no? Al final, ellos, ¿cómo fueron educados? ¿Cuáles fueron eso que se le inculcó de pequeño? Pues al final era trabajar para proveer a la familia, que no le faltara de nada. Quizá el lenguaje del amor de tu padre es ese, quizá no está el cariño, pero sí que te ha proveído durante todo lo que tú necesitabas. Por lo tanto, hay que también aplicar esa compasión hacia nuestras figuras, ya sean abuelos, madre, padre, quien sea. Pero aplicar esa compasión, no quedarnos en la culpa, porque si os fijáis, ¿qué conseguimos a día de hoy? Culpando todo el rato a lo que nos hicieron. ¿No será mejor nosotros ya como adultos entender el por qué hicieron lo que hicieron? Que no supieron hacerlo mejor. Al final hicieron lo que sabían con lo que tenían. Por lo tanto, esa mirada compasiva a ese pasado es lo primero que debemos de hacer con esas figuras, de aplicar el perdón, de decir, ostras, pues yo me perdono porque yo interpreté esto con mi madre, con mi padre, y también les pido perdón a ellos porque realmente hoy como adulto puedo llegar a entender que no supieron hacerlo de otra manera, y esto realmente es liberador porque ya no te deja con la culpa, porque la culpa, si te das cuenta, es una emoción súper destructiva porque viene con ello pensamientos, ¿no?, siempre basados en el pasado, que te tienen ahí en el loop constante de es que por la culpa de ok, vale, pero la llevas tú, es interna, ¿por qué no lo sueltas? ¿Qué es lo que te está proporcionando esa culpa para no querer soltarla? ¿Realmente te sirve hoy en día de algo? ¿Te hace feliz? ¿Te llena de alegría de algo? Normalmente no. Entonces, ¿por qué no decidimos soltarlo? Pero más que nada, no por nadie ya, sino por nosotros, de decir, ostras, pues quiero vivir de otra manera. Y se puede. Pero hay que dejar un poco el ego atrás y decir, ok, ya está, ya pasó, fuera. Pero el ego
ese mecanismo que quiere ahí, pero es que no puedes perdonar porque es que eso es el ego, esa es la mente que se quiere ahí hacer dueña de ti, en ese rencor, en esa rabia, en ese... No te comas la peli. La vida no está para quedarte en esas emociones tan bajitas. Por lo tanto, también la compasión sería hacia nosotros mismos, de cuando volteamos la mirada hacia adentro y vemos nosotros esos comportamientos, esos hábitos de pensamiento y demás que nosotros hemos ido adquiriendo y que tenemos a día de hoy, mirarlos con compasión, de decir, ostras, es que yo cuando aprendí todo esto, yo era totalmente inocente, era un niño que era un libro en blanco y el pobrecito estaba interpretando la situación como él podía, porque como he dicho en vídeos anteriores, nosotros a esa corta edad somos esponjas, esa corteza que nos dice del cerebro, que nos dice esto es bueno, esto es malo, esto es verdad, esto no, eso no estaba. Por lo tanto, si yo veo a mi padre que me está diciendo, ahora no es el momento, cállate, por ejemplo, yo como niño me dice, ay, tu padre te está diciendo que te calles, es que no eres importante, es que no eres suficiente, es que no le importas, mira, ¿no? Empieza ahí todo el rato, entonces ya se genera, por así decirlo, la herida de rechazo o de abandono, lo que sea, ¿no? Pero son simplemente malas interpretaciones. Por lo tanto, hoy en día yo me miro y me digo, ok, yo interpreté esto, por lo tanto, me miro con compasión, es normal, estoy actuando de automatismo, porque no soy consciente hasta ahora. Que para eso estamos aquí, para volvernos conscientes de lo inconsciente, para así tomar las riendas de nuestra vida. Nosotros aprendemos a reinterpretar ese pasado, a entendernos a día de hoy, el por qué funcionamos como funcionamos, el por qué tenemos estos pensamientos, estas creencias y en general esta vida que tú ahora mismo estás teniendo, porque recuerda algo, que lo que es dentro es fuera. Considero muy importante ser conscientes de lo que está pasando aquí. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomarnos un medicamento, primero leemos el prospecto para ver ese medicamento que yo voy a ingerir, pues para qué sirve, cuál es su funcionamiento. Pues nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo con nosotros mismos. ¿Cuál es el funcionamiento de la mente para nosotros poder ser y estar en el mundo de una manera mucho más saludable, mucho más enriquecedora, mucho más feliz? El ego siempre te va a decir, claro, es que tú no entiendes, es que claro, si tú tuvieras mi vida... No, son películas de la mente, son películas que te monta tu ego. ¿Para qué? Para que... Porque sabe que si tú te metes hacia adentro y empiezas a cuestionarlo, porque al final es cuestionar todo aquello que tú has creído, y empiezas a relacionarte contigo y con el mundo de otra manera, sabe que el ego va perdiendo mucha validez. Al final el ego, ¿de qué se alimenta? Pues de todo esto, ¿no? De la envidia, de la crítica, del juicio, del sufrimiento, de quedarnos ahí en esas emociones más densas y demás. Eso es como se alimenta el ego. Por lo tanto, por eso yo hago siempre tanto hincapié en cuestionar, en cuestiona absolutamente todo, no te lo creas ya de por sí, incluso lo que yo digo, no te lo creas, al final yo todo esto yo lo grabo, lo subo y demás, porque a mí es lo que me hace bien, a mí es lo que me ha servido. Y no significa que tenga la verdad absoluta, ni muchísimo menos, sino que yo simplemente me ha servido y lo comparto. Y a quien le pueda servir, genial, y a quien no, también. Bueno, al final es aprender a vivir, porque no se nos ha enseñado a eso. Siempre hemos estado, pues bueno, como repitiendo todo aquello que se nos ha enseñado en formas de vivir, de comportarnos, de actuar y demás, pero ¿y las nuestras propias? Al final somos personas y lo tenemos también dentro, tenemos una manera peculiar, particular, mejor dicho, de ser cada uno de nosotros. Y como no nos hemos tomado el tiempo de investigar cuál es, de escarbar ahí,
porque nos da miedo, porque es puro miedo el adentrarnos en nosotros y, uy, a ver qué hay ahí, pues no nos descubrimos y en cuanto queremos hacer algún cambio y vemos que nos cuesta un poquito, ya fuera. ¿Pero por qué? Por todos esos mecanismos de la mente que te manda para que tú te mantengas en la zona conocida, en la zona de confort. De ahí la importancia de conocer la mente, cuál es su funcionamiento y demás. Y bueno, así como resumen de todo el vídeo, haces toda esa evaluación de ti mismo, ya empiezas a ver qué es lo que sí que quieres cambiar, lo que quieres mantener y bueno, cómo quieres vivir tu vida, porque el presente, aquí, ahora, ¿qué? Lo tienes todo, todo. No te hace falta absolutamente nada. Es el ego quien te dice que necesitas esa pareja, ese dinero, esos viajes, ese lo que sea. Es quien te mantiene en esa eterna necesidad, en un allá mejor que el aquí. Y nunca va a pasar eso. Sí, obvio, vas a tener ese trabajo, esos viajes, ese dinero, ese todo lo que tú te propongas en la vida lo vas a tener. Pero te aseguro que nada externo a ti te va a llenar eso que solo tú puedes llenarte contigo. Y te aseguro que cuando tú empiezas a llenar todo eso por ti misma, empieza por ti mismo, empiezas a quitarte todas esas cosas que no te sirven interiormente, ya no estás en esa necesidad de, ay, necesito viajar, ay, necesito. Obvio, sí, prefiero, pero no necesito. Así que bueno, dicho todo esto, no me quiero alargar más. Espero que te hayas llevado algo de este vídeo, que te haya servido. Me puedes contactar a través de las redes sociales si necesitas cualquier cosa, si necesitas ayuda, lo que sea. Y bueno, que te deseo lo mejor. Te invito a que esta semana hagas un ejercicio de conciencia. ¿Y qué es esto? Es que tú seas observador de ti mismo. 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Te observes cómo has actuado con tus padres, con tu pareja, contigo mismo, ¿no? Como a verte a ti desde dentro, de, ok, ¿cómo ha actuado esa personita? ¿No? Como yo aquí y yo como si me viera, ¿no? Eso es ser consciente, saber que tú no eres ese diálogo mental. Pero bueno, poco a poco lo iremos viendo. Espero que pases una muy buena semana, que tengas feliz presente y te abrazo muy fuerte.